chicos, hoy nos volvemos a encontrar para poder realizar nuestra tercera sesión de asesoría psicológica. Hoy vamos a hablar acerca de la discriminación. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es una situación donde una persona o un grupo de personas son tratados de manera muy desfavorable por presentar características diferentes a las de uno. Vamos a hablar hoy día acerca de algunos tipos de discriminación. Claro, no son todos, pero vamos a ver algunos tipos, los más sonados o los más vistos en tal caso. Vamos a empezar por el tema del racismo, ¿no? Que es lo que suele verse con mayor frecuencia. El racismo consiste en una supuesta superioridad de una raza frente a las otras, dándoles así un menosprecio ante estas, ¿no? Un caso muy sonado últimamente ha sido, la muerte de George Floyd, que sucedió en Estados Unidos a causas evidentes, ¿no?, de racismo. Ese es un claro ejemplo. Muy bien, esto sucede en todo lugar del mundo, ¿no? En todo lugar. ¿En nuestro país existirá, chicos? Existe, ¿no? Quizás no por la raza blanca contra la negra, no. Tal vez existe esto en temas de razas, por ejemplo, con nuestros hermanos de la selva, con nuestros hermanos de la sierra, donde a veces uno, que es de la ciudad, se cree superior a ellos, ¿no? Piensa que ellos son una raza diferente. Bien, vamos a continuar con esto. En el pasado se ha visto muchísimo el tema del racismo, ¿no? Se veía mucha esclavitud, mucha privación de derechos, etcétera, ¿no? Eso creo todos lo hemos estudiado en algún momento. Pero gracias a Dios esto ha ido disminuyendo. Así que tenemos que seguir poniendo de nuestra parte para nosotros no ser partícipes de ese tipo de discriminación, que es de verdad muy, muy triste. Otro tipo de discriminación es el sexismo. ¿Ya, chicos? El sexismo se trata de la distinción de un sexo ante otro, designándose superior, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, que nosotros vemos a diario en nuestra comunidad, ¿correcto? Ese problema, este tipo de discriminación le da, por ejemplo, a cada género, a cada género, funciones, ¿no? Generalmente quien se sale perjudicada aquí es la mujer, ¿no? Se siguen presentando muchos casos por el solo hecho de nacer mujer, ¿no? En este sentido. Eso es lo que más abunda, obviamente. También habrá una discriminación para hombres, sí, también la hay, ¿no? Pero lo que más abunda es la discriminación hacia la mujer. ¿Cómo empieza, por ejemplo, la discriminación? Cuando nacen pues los bebés, ¿no? Varón, mujer, y ya tú le asignas un color, le asignas ciertos tipos de juguetes, le asignas cierto tipo de roles, ¿no? A cada uno, ¿no? Que el hombre es el que tiene que trabajar, el hombre es el que tiene que ser el serio, y la mujer, por otro lado, es la que tiene que tener las actitudes o los trabajos domésticos, es más sentimental. Cuestionan mucho la capacidad de liderazgo de una mujer y esto lo vemos plasmado en muchos países, gracias a Dios en nuestro país no, pero lo vemos en muchos países que, por ejemplo, hay mujeres que no pueden ocupar cargos de importancia, ¿no? O cargos, por ejemplo, en la política, etcétera, ¿no? Por la discriminación, porque a veces se cree de que las mujeres no tienen esa capacidad, correcto. Algo que se ve bastante, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han podido percibir esto. En el tema del manejo de auto, por ejemplo, es bastante visible, ¿no? Cuando el hombre maneja el carro, perfecto, todo está muy bien, pero cuando la mujer maneja, ya le empiezan ahí a vapulear, ¿no? Que la mujer es nerviosa, o cuando alguien está manejando mal, a veces dicen, no, seguro es una mujer, ¿no? Eso es el sexismo, ¿no? El género masculino quiere ponderar sobre el femenino, ¿no? Y ahí vemos este término que es el machismo, que es un tipo de discriminación, obviamente, dentro de esta línea, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, también hay muchos países que quieren, sí, cuidar, ¿no? Quieren proteger a la mujer de la violencia. Y no está mal, pero ¿dónde está a veces aquí el error? Donde, por ejemplo, la agresión de la mujer al hombre no lo consideran delito, ¿no? Y de esta manera están ejerciendo discriminación. Vamos a hablar ahora de la discriminación sexual,
¿no? No es lo mismo que sexismo. Ojo, no vamos a confundir esto, ¿no? La discriminación sexual se trata de la discriminación por la orientación sexual, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos ahora, los homosexuales, bisexuales. Antes esto se consideraba pues un pecado, algo muy malo, una discriminación total, ¿no? Y aunque ha ido bajando, ha ido disminuyendo con el paso de los años, seguimos viendo este tipo de discriminación hacia las personas que tienen una orientación sexual diferente, ¿no? Existe una comunidad que es la LGBTTI, ¿no? Donde esas personas luchan por sus derechos y quieren ser tratados como cualquier otra persona, ¿no? Y no quieren ser discriminados por el tema del gusto sexual, ¿no? De la orientación sexual. Y eso también vemos bastante en nuestra comunidad, chicos, ¿no? Ahora, se han dado casos, por ejemplo, donde la homosexualidad o la bisexualidad inicia desde el colegio y ya empieza ahí, ¿no? Entonces, muchos chicos que tienen orientación sexual diferente son víctimas de bullying, ¿no? Esto lo podemos observar bastante. Entonces, atención a esto porque tú sabes que todo tipo de discriminación causa un daño, ¿no? Causa un daño. Muy bien, vamos a continuar entonces con esto, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, Missy, ¿cómo será esto de la discriminación sexual en nuestro país? Bueno, se ve bastante discriminación sexual. Pero, por ejemplo, en un país norteamericano que es México, por ejemplo, es muy fuerte la discriminación sexual, ¿no? Por esta razón pierden trabajos o simplemente no son recibidos en los trabajos, no tienen tantos amigos, entonces viven una realidad muy triste, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la discriminación por el aspecto. En este tipo de discriminación se rechaza a las personas con diferencias físicas. Puede ser la estatura, la salud, la contextura, que es lo que más se ve, ¿no? Dependiendo de los discriminadores, qué es lo que no les agrada físicamente o en el aspecto de la otra persona. Se ha visto muchísimo este caso sonado de bullying, por ejemplo, de un niño australiano, ¿no? Que sufría una enfermedad de enanismo. Este niño se quería matar, se quería suicidar. ¿Por qué razón? Porque mucho lo bulleaban, ¿no? Por su aspecto, por su enfermedad. Y esto se ve bastante en los colegios también, ¿no? Por el aspecto que si es de contextura gruesa, está mal. Si es de contextura delgada, está mal. Si es bajito, si es alto, está mal. O sea, para los discriminadores en este sentido, todo está mal. Nunca están contentos con nada, ¿no? Y esto es la causa número 1 de bullying. Así que esto hay que prestar bastante atención, ¿no? A veces es el hecho de que no quieren aceptar a la otra persona con diferencias físicas. Bueno, algunos ejemplos de estos casos serían la negación de entrada a ciertos sitios por el aspecto. Esto se ha visto bastante también. Por ejemplo, en Lima hay ciertos lugares de entretenimiento donde no permiten que ingresen personas de la sierra, por ejemplo, ¿no? Hacen ese tipo de discriminación por el aspecto, ¿no? Por el aspecto. Esto se ha visto bastante. También existe la discriminación religiosa, ¿no? Esta se ejerce por un grupo o personas en contra de ideologías religiosas diferentes a las de ellos, obviamente, ¿no? Todo nace precisamente de ellos mismos, de los religiosos, ¿no? Que no quieren aceptar que otras personas piensen sobre Dios diferente a ellos, ¿no? Y eso también ha lastimado bastante, ¿no? Muchos cristianos, por ejemplo, han sido asesinados por ir a predicar la palabra de Dios a lugares donde la gente es muy cerrada con su religión, ¿no? Muy cerrada. En nuestro país hay libertad de culto, ¿no? ¿Qué significa eso? Que en nuestro país nosotros tenemos la libertad de poder tener la creencia que querramos, podamos asistir a la iglesia que querramos, ¿no? Y eso no está mal, no es un delito, ¿no? Sin embargo, y es es mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se enseñe en los colegios el curso de religión y se imparta solamente la religión católica es para mí un tipo de discriminación. Porque en un aula de clase puede haber chicos que tienen diferentes ideologías, ¿no?
Entonces, a veces esto no es respetado por el mismo Ministerio de Educación. Bien, continuamos. Por último, vamos a hablar acerca de la discriminación ideológica también, ¿no? Esta es la discriminación que se ejerce en contra de los gustos, de los pensamientos o del estilo de vida de alguna persona, porque no son típicos, ¿no? Por ejemplo, si ahora en un aula de clases viniera un estudiante con tatuajes, es muy posible que sufra discriminación. ¿Por qué? Porque los tatuajes no son tan aceptados en nuestra sociedad, ¿no? Se han visto muchas veces que, por ejemplo, las personas que les gusta el rock, que son muy metaleros, por ejemplo, también han sufrido ese tipo de discriminación por la manera como visten, como es su apariencia, ¿no? Es bastante parecido a este tema de la discriminación por la apariencia, pero realmente también esto de la ideología completa esta frase, ¿no? O completa este tema de que si ellos no piensan o no tienen un estilo de vida como yo la tengo, entonces pueden ser víctimas de discriminación, ¿no? Eso también es algo muy sutil, pero suele verse bastante, ¿no? Por ejemplo, en ciertas sociedades no se tolera que las mujeres tengan el cabello corto, por ejemplo. Y si de pronto pues va una persona a visitar, así ya empiezan a hacer discriminación, ¿no? Por la forma de vestir, por la manera de expresarse incluso, por el lenguaje que utiliza. Son muchas las maneras que uno ve este tipo de discriminación también, ¿no? Entonces, chicos, hemos visto esto, ¿no? Hemos visto esto, yo creo que varias de las cosas que yo he mencionado las hemos visto en nuestra comunidad, han sucedido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues parar un poquito las orejitas, abrir un poco más la mente y entender que no solamente lo que nos han enseñado nuestros padres es necesariamente lo que se tiene que seguir, ¿no? Por ejemplo, si tuviste un papá muy machista y piensas que las mujeres solamente deberían dedicarse a cosas del hogar y todo eso, y no pueden ocupar cargos de importancia, entonces no sigas esa línea, ¿no? Por esa razón es que en nuestra institución estamos brindando este tipo de información, de asesorías, para que tú también puedas tener un poco más de visión, ¿no? Por si antes no te la han explicado, no te lo han explicado. Yo sé que ustedes tienen mucho acceso a la información, así que con esto ustedes pueden validar mis palabras, pueden ver, pueden buscar en internet, pueden ver casos de discriminación y realmente al final tiene el mismo objetivo que el bullying, ¿no? Hemos visto que a partir de ciertos tipos de discriminación nace el bullying también. Entonces, prácticamente la manera de actuar, de reaccionar frente a estas cosas es similar, ¿no? Primero, con que tengas información. Nunca te olvides de eso. Infórmate. Si te ha parecido uno de los tipos que te he mencionado medio raro, ¿cómo es esto de la discriminación ideológica? Búscalo, ¿no? Búscalo, ve ejemplos. Es importante, chicos, mantenernos actualizados e informados. Es más, tú puedes también orientar esto a tu familia. Quizás ellos no han tenido la oportunidad que tú tienes de poder orientarte, aconsejarte, etcétera, ¿no? Entonces todo esto, chicos lindos, va dirigido a que ustedes puedan tomar una mejor decisión respecto al trato que van a dar a otras personas, ¿no? Todo empieza con el respeto, obviamente, ¿no? Todos tenemos eso en nuestra cabecita, pero a veces cuando ya estamos en el acto, ya estamos en la vivencia, nos olvidamos de esto, ¿no? Ya vemos a alguien diferente y de pronto ya sale a veces nuestro lado malito y no me agrada, no esto, no lo otro. Entonces, recuerden, chicos, que las personas somos diferentes. No siempre las personas tienen que ser de tu agrado. Tenemos que ser un poco más flexibles, más tolerantes con la diversidad que hay en el mundo, en todo sentido, ¿no? Entonces, no formes parte tú, no formes parte de este tipo de también violencia social, que es la discriminación, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto en las asesorías en vivo, pero me gustaría que tú busques más información y puedas tener las cosas un poco más claras, ¿no? Más identificadas. De pronto tú has sido partícipe de algún tipo de discriminación, no lo sabías, pero ahora con esa información te has dado cuenta, ¿no?
Suele pasar, chicos. Así que bueno, vamos a seguir hablando de este tema. La actividad correspondiente a esta sesión es de que tú puedas hacer un video y me puedas contar qué tipo de discriminación has vivido, si has sido víctima o si has presenciado también ese tipo de discriminación y cuál es tu opinión, ¿no?, respecto a esto. No se olviden mandarme sus tareas, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo, cuídense.